En el año 2002, el escritor francés Seudin Temser publicó un decálogo de las estrategias que son utilizadas con mayor frecuencia por los medios de comunicación y por las élites políticas para manipular a las masas. Esta lista se ha vuelto muy popular porque describe de manera concreta 10 situaciones en las que seguramente todos y todas nos podríamos identificar. A continuación, describiremos las estrategias de manipulación de la opinión pública y de la sociedad de Seudin Temser. 1. Fomentar la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. Por ejemplo, cuando los noticieros dedican días enteros a reportar sucesos trágicos y minimizan los momentos destinados a reportar acontecimientos políticos problemáticos. Este tipo de distracción fomenta el desinterés por adquirir los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología y la política. 2. Crear problemas y luego ofrecer las soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el demandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público demande leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también, crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 3. Estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos, con el fin de que las reacciones públicas sean igualmente graduales y más fáciles de contener. Sylvain Timsit pone como ejemplo las políticas socioeconómicas neoliberales que se iniciaron en la década de los 80, y que han repercutido de manera paulatina sin que sus consecuencias negativas puedan abrir el camino a una revolución realmente masiva. 4. Apelar al aspecto emocional en vez de a la reflexión. Se refiere a enviar mensajes que impacten directamente en el registro emocional y sensible del público, de manera que a través del miedo, la compasión, la esperanza o la ilusión, sea más sencillo implantar ideales de éxito, o normas de comportamiento y de cómo deben ser las relaciones interpersonales. Es de conocimiento popular que hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. 5. Reforzar la autoculpabilidad. Consiste en hacernos pensar que la situación en la que estamos es así por nuestra culpa, es decir, hacer que el individuo crea que es responsable de su propia desgracia. Se busca que piense que le falta inteligencia o que se esfuerza poco, en lugar de reconocer que hay un sistema social que tiende a la injusticia. Así se evita la organización y el ejercicio de la resistencia o la revuelta, y las personas tendemos a autoevaluarnos y culpabilizarnos, lo que a su vez genera pasividad y favorece la aparición de otras complicaciones como estados de depresión o ansiedad, uno de cuyos efectos es la inhibición de la acción. Y sin acción, no hay revolución. 6. Infantilizar al interlocutor. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué ocurre esto? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad. Al posicionar a los espectadores de esta manera,
Los medios de comunicación y los poderes políticos hacen más fácil que el público efectivamente se identifique con esa posición y termine por aceptar las medidas impuestas e incluso apoyarlas con convicción. 7. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Timsit propone que los avances que ha tenido la ciencia en la comprensión de los seres humanos, tanto en el área de la psicología como la biología o la neurociencia, han logrado un mayor conocimiento sobre nuestro funcionamiento. No obstante, no han generado un proceso de autoconocimiento a nivel individual, con lo cual las élites continúan como las poseedoras de la sabiduría y del control de los demás. 8. Promover la autocomplacencia en la mediocridad. Se trata de reforzar el sentimiento de éxito y de satisfacción por la situación en la que nos encontramos, aunque sea precaria o injusta, lo que hace que no desarrollemos un pensamiento crítico sobre esa situación o que incluso la justifiquemos. 9. Mantener al público en la ignorancia. Esta estrategia consiste en hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. Esto se refleja, por ejemplo, en las significativas diferencias que hay entre la calidad de la educación y los recursos que se destinan, según la clase socioeconómica y política a la que se dirige. Generalmente ocurre que la calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores es más pobre, con el objetivo de mantener la distancia y las diferencias en la ignorancia entre las clases sociales. 10. Estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. Como ejemplo, Southentempset menciona el pasaje hacia el euro que se propuso en 1994 a 1995, pero no se aplicó hasta el 2001. O los acuerdos internacionales que Estados Unidos impuso desde 2001 en Latinoamérica, pero que serían vigentes hacia el 2005. En conclusión, las 10 estrategias de manipulación de las masas pueden ser utilizadas por los políticos durante sus mandatos. En especial, son empleadas para manipular a los votantes en los momentos de elecciones presidenciales. Por ejemplo, los políticos apelan constantemente a emociones como el miedo, el odio y la ira, por sobre la reflexión. Esto genera que los votantes sean más propensos a tomar decisiones irracionales. También emplean la estrategia de la distracción de diversas maneras. Esta puede ocurrir a través de ataques personales contra los candidatos rivales, la promoción de temas irrelevantes o la creación de escándalos y temas sensacionalistas. Es importante que conozcas estas técnicas con el fin de poder defenderte y tomar tus propias decisiones, sin estar influenciado por los medios de comunicación o los candidatos presidenciales. Ojalá este contenido te haya resultado valioso. En ese caso, te aconsejo que te suscribas al canal para ver más videos de este estilo. Hasta pronto.